Diga. Les invito por favor a que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo número 10. Aún estamos en un tiempo de temas libres. Pero ya pronto empezaremos nuevamente a estudiar algo de manera consecutiva. Y hoy les quiero compartir, hermanos, un pasaje que vamos a estar observando de los versículos 19 al versículo 25. Hebreos 10, 19 al 25, el cual he titulado Llamados a una fe fiel y resistente. Llamados a una fe fiel y resistente. Cuando alguien te pregunta que conoce que tú eres creyente y que asistes regularmente a la iglesia, ¿cómo es que tú respondes cuando te dicen, bueno, oye, háblame de tu vida cristiana? ¿Cómo pudieras describirme la vida cristiana? ¿Cuáles son tus palabras ante esta pregunta? ¿Les hablas de gozo y gratitud? Les hablas de pruebas, de dificultades, de desánimos, de desilusiones. ¿Cuál es tu sentir acerca de la vida cristiana? Sin duda, la respuesta va a girar en torno al momento en que cada creyente se encuentre. Y muchas veces nosotros, como creyentes que nos consideramos bíblicos, intentamos persuadir a las personas a que no caigan en engaños de aquellos charlatanes que les prometen el cielo y una vida totalmente exitosa si se acercan al Señor. Pero a veces no cuidamos, hermanos, de que así como la Escritura verdaderamente habla, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, también es el mismo Señor que dijo que Él ha venido para que sus hijos tengan una vida y una vida abundante, una vida completa, que rebosa según lo que el Señor ha hablado. Y bajo este mismo pensamiento, hermanos, ha pasado por mi mente y quizás también por la tuya, que nosotros fuéramos más beneficiados si el Señor hubiese querido que participemos de una iglesia en los tiempos, en los primeros tiempos, en una iglesia primitiva, donde era una fe un poco más ferviente, donde había prodigios y donde había muchas cosas más. Pero realmente, hermano, ¿tú consideras que los creyentes de aquella época eran más beneficiados que nosotros? Nosotros en este tiempo contamos con una palabra profética completa. Recordemos que cada vez que vamos al Nuevo Testamento nos hallamos a creyentes que no contaban con el recurso de las Escrituras de una manera completa. Simplemente tendrían porciones y si acaso tendrían a los salmos, a los profetas y a la ley. Hoy nosotros contamos con recursos inigualables como nunca se habían tenido. Cada vez nosotros tenemos más acceso a los escritos de grandes hombres en la historia que el Señor ha usado como dones para la iglesia. También nosotros, aunque es cierto que se levanta cierta oposición, la realidad es que al menos en donde vivimos no contamos con tanta problemática como fue en aquel tiempo. Así que nosotros contamos con muchas ventajas, con muchos beneficios, cuando evaluamos la vida cristiana en este tiempo en comparación como hace algunos siglos. Y yo quisiera compartirte estos pasajes bajo la siguiente declaración que pudiera estar en tu mente, que a pesar de la dificultad que implica ser cristianos, nosotros somos llamados a la fidelidad y a la resistencia por estar en Cristo. Somos llamados a una fe fiel, a una fe resistente, bajo el entendimiento que estamos en Cristo
y bajo el constante recordatorio que el Evangelio brinda todo lo necesario para que un creyente permanezca fiel y en resistencia en toda circunstancia. Así que no es válido para ningún creyente decir que porque sufre oposición o por alguna situación que no le agrada tanto, huir de la fe. No es válido, y aquellos que lo hacen verdaderamente manifiestan que no han conocido verdaderamente el Evangelio de Cristo. Y mira, quisiera leerte los versículos que vamos a meditar. Hebreos capítulo 10. Para hacernos ver que esto es así, principalmente a los creyentes judíos que se habían convertido a la fe y que por esa conversión sufrían oposición, el escritor de los Hebreos se vale de argumentar acerca de cómo eran los sacrificios en el tiempo de los profetas, en lo que le llamamos en el tiempo de los sacerdotes, cuando tendrían que ofrecer cada cierto tiempo una ofrenda, y lo comparan con la ofrenda perfecta que es Cristo. Y déjame decirte unas palabras antes de leer esto, porque lo vamos a estar recordando constantemente. El escritor de los Hebreos se vale del lugar santísimo, que era el área más oculta y más sagrada en el tabernáculo en el tiempo de Moisés y posteriormente en el tiempo de Jerusalén, para hacernos ver que en ese lugar que el libro de Levítico dice que era como un cubo perfecto al que solamente tenía acceso una vez al año el sumo sacerdote para ofrecer la ofrenda de expiación por él mismo y por todo el pueblo, era un lugar tan sagrado que solamente albergaba lo que era el arca del pacto como símbolo de relación entre Dios e Israel. Solamente él estaba autorizado para estar en ese pequeño recinto. Y es muy impresionante cuando nosotros leemos el libro de los Levíticos, los detalles tan perfectos que nos da Moisés. A veces uno cuando llega a ese libro para estar leyendo, lo pasa rápido porque pensamos que no tiene ninguna importancia. Pero cuando entendemos que todo eso son sombras que apuntan a un mejor sacrificio, es bueno notar ciertos detalles. Por ejemplo, se nos dice que el sumo sacerdote se tenía que vestir de una, valga la redundancia, de una vestimenta tan especial, de lino, que simbolizaba una pureza, que tenía que limpiarse previamente a llegar a ese lugar, que después de sacrificar al animal rociaba la sangre sobre lo que se le llamaba como el propiciatorio del arca, y se quemaba incienso en un lugar que no tenía ventanas para que el sacerdote no pudiera ver de frente ni todo el esplendor de la presencia de Dios que estaba allí. Pero el argumento del escritor de Hebreos es que en ese lugar tan impresionante y tan importante había un velo que separaba el lugar santísimo con el resto del tabernáculo. Era un velo grande, pesado, posiblemente de color azul, púrpura, carmesí y lino torcido y bordado con querubines de oro. En el libro de Levítico se nos dice que Dios aparecía en ese lugar cada vez que se ofrecía esa ofrenda, y era necesario que ese velo indicara que había una barrera entre Dios y el hombre. Era un recordatorio constante de que el hombre, por sus méritos, no podía acceder a Dios. Nadie podía estar cerca de un Dios santo. De hecho, hay muchos pasajes que ilustran el sentir de Dios hacia el mal. Por ejemplo, en Habacuc 1:13 vemos que dice: muy limpio eres de ojos, hablando de Dios, para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Es evidente que Dios no tolera el pecado. Y ese velo entre el lugar santísimo y el resto del tabernáculo
y cada uno de los rituales que ahí se hacían eran un recordatorio de la gran distancia entre el hombre y Dios. Como les venía diciendo, el velo anunciaba la incapacidad del hombre de acercarse a Dios por sus méritos. Ningún hombre ha sido lo sumamente limpio y bueno para ganarse el derecho de estar cerca de Dios. Es por eso que gran parte de la carta a los Hebreos es un argumento acerca de la superioridad de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en comparación del sacerdocio levítico. Y pensando esto, hermanos, miren, vean el versículo 11, por favor. Voy a leer del versículo 11 al versículo 18 para que tengamos en mente estas palabras que van a ser muy importantes para lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus manos las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando Jesús murió, todos conocemos el pasaje de Mateo 27 que dice que Jesús, al morir, el velo del templo en Jerusalén se rasgó. Y el autor de Hebreos identifica el velo rasgado como el cuerpo de Jesús de una manera metafórica. Y la analogía descansa que así como el velo se rasgó para abrir camino al lugar santísimo, hablando del templo de Jerusalén con la muerte de Jesús, cuando Cristo fue desgarrado para derramar su sangre, asimismo Él abrió el camino a los creyentes para el santuario de Dios, el lugar permanente de Dios. Esto es lo que viene afirmando el escritor. Vean el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para acceder en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran y suficiente sacerdote. Nuestro Señor en su oficio de sacerdote ha logrado hacer lo que ningún sacerdote en el tiempo levítico logró, lo que ningún animal pudo lograr. Jesús ha reconciliado de manera permanente al creyente con Dios. Es por eso que dice el escritor de Hebreos que Cristo una vez y para siempre, de manera permanente, por su muerte nos ha dado lugar al santuario de Dios, a ese lugar santísimo. El sacrificio de Cristo acabó para siempre con la necesidad de los sacrificios anuales que nunca podían quitar los pecados. Esos sacrificios eran simplemente una sombra del sacrificio perfecto venidero, el del Cordero Santo de Dios, sacrificado por los pecados del mundo. Es por eso, hermanos, que les digo que cuando estamos con aquellos libros del Antiguo Testamento, especialmente los de Levítico, y que vemos ofrenda tras ofrenda, detalle tras detalle, todo lo que tenía que hacer el sacerdote, todo eso es muy importante para nosotros porque nos lleva definitivamente a ver el sacrificio perfecto y la obra perfecta del Señor Jesucristo. Es muy importante. El lugar santísimo, la misma presencia de Dios, ahora está disponible a todos los que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Donde antes había una barrera imponente custodiada por querubines, Dios ha abierto un camino por medio de su sangre
la de nuestro precioso Señor Jesucristo. Esto es tan impresionante, hermanos, para nosotros, porque cuando vemos los detalles del sistema levítico, observamos que aquel que desobedecía lo que Dios había mandado en la ley, solamente pasaba una cosa, era muerte. El desobedecer esos detalles que para nosotros pudieran decir, bueno, ¿cuál es la importancia de si se ponía esta ropa o no, el tiempo no, si se lavaba o no? Todo aquello es tan importante de tal manera que cuando nosotros estamos ahora en Cristo, que somos creyentes y que tenemos abierto el camino para acceder al Padre mediante ese medio de gracia que es la oración, a veces no somos tan conscientes del precioso recurso que Cristo logró con su muerte. A veces desestimamos ese medio para acercarnos al Señor y lo rebajamos a aspectos tan insignificantes. A veces nuestra actitud desestima o menosprecia la muerte de nuestro precioso Salvador. Es por eso que todo hombre que acude en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo tiene acceso al Padre. Nuestro acceso descansa en el sacrificio de Cristo. Cuando un hombre se identifica con Jesús, esa identidad es permanente y le hace acreedor al santuario de Dios y benefactor de todos los derechos que Dios le ha dado a Cristo. Pero lo grandioso, hermanos, de esto es que el escritor de Hebreos a este punto ha puesto, si le pudiéramos llamar así, un fin a un tratado teológico sobre lo que está hablando y viene a compartir las exhortaciones pastorales de lo que esto significa. Puesto que Cristo es nuestro sumo sacerdote y puesto que Él logró hacer lo que el sistema levítico no había hecho, y puesto que Él nos ha dado acceso al Padre de manera indefinida y permanente gracias a los méritos de Cristo, Él con ímpetu ahora dice a los creyentes, vean el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que a partir del sacrificio de Cristo y del oficio de sumo sacerdote, el escritor nos proporciona 3 exhortaciones pastorales para la iglesia de todos los tiempos y que nos alcanzan a nosotros. Acerquémonos, mantengámonos y considerémonos. Así que en primer lugar, hermanos, yo te quiero compartir la primera implicación de todo esto que ha venido hablando el escritor, y es acerquémonos. El único mandato que hallamos dentro de todo este tratado que ha venido diciendo el escritor es acerquémonos, acerquémonos. Pero esta palabra, hermanos, no deberíamos de entenderla de una manera tan quieta, tan callada, como si el escritor estuviera hablando sin sus sentimientos a flote y está redactando de manera muy pasiva. Acérquense creyentes a Dios. No. Pongámonos por un momento en la situación y en la mente del escritor que no sabemos quién fue. Es como si viéramos nosotros a alguien que está padeciendo al punto de morir y a su alcance, en su lecho de muerte, a su alcance, está una medicina que constituye el remedio para su mal. Está por morir esa persona, ahí está el remedio, y tú observas la imagen, y tú sabes que ese es el remedio. ¿Qué dirías tú? Mira, si gustas, tómatelo, yo te aconsejo, es bueno. No, tú dirías, tómatelo. De manera muy imperiosa dirías, tómatelo, agárralo, no dudes.
Es más o menos el sentir, guardando la distancia, obviamente, de lo que estaba en la mente del escritor. Acérquense, por favor, a Dios. Cristo ya hizo posible que tú tengas acceso al Padre de manera continua. Ya no hay ningún velo, ya no hay ninguna distancia, ya no te estorba absolutamente nada, por tanto, acércate a Dios. Ese es el ímpetu del escritor de Hebreos. Y yo me imagino que mientras redactaba esta carta, iluminado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, lo decía con gran pasión: acérquense a Dios, lleguen a su trono, ahí está la ayuda que tanto necesitan. Lleguen a Él confiando que Él otorgará recompensa con todo lo que Él es para nosotros en Jesús. Así que el gran propósito de esta argumentación es que nos acerquemos a Dios, que tengamos comunión con Dios y que no demos por sentada una vida cristiana indiferente a la presencia de Dios. Que Dios no sea para un creyente un pensamiento distante, sino que sea una realidad cercana y presente, que lo experimentemos de tal manera que nuestra presencia y la de Dios sea tan íntima. A esto le llamaban los antiguos puritanos auténtica comunión con Dios. Saberse respaldado con Dios. Este acercamiento no es una acción física, no es mediante un templo, un altar, no es solamente cuando hay eventos tan extraordinarios que tú te sientes movido a entablar, hay un tiempo, sino que es algo del día al día del creyente, una experiencia continua con el Señor. Si de algo nos acusan a los creyentes, que a veces nos jactamos de tener una doctrina bíblica, es de tener una fe un poco fría, de no experimentar dentro del marco correcto una auténtica comunión con el Señor. Y yo creo que la acusación es muy cierta muchas veces. El acercarnos a Dios, de lo que está hablando el escritor, no es, como lo vengo diciendo, mediante de una acción física, no es edificar un templo, sino que alude a un acto invisible de nuestro corazón, de tal manera que todo creyente lo pueda hacer, aunque esté de pie, aunque esté agachado, mientras yace en la cama de un hospital, mientras estás escuchando un sermón. Todos tenemos la oportunidad, gracias a Cristo, de estar cerca de Dios. Es dirigir nuestro corazón hacia la misma presencia de Dios. Pero el escritor no termina aquí, sino que dice cómo nos hemos de acercar a Dios. Acérquense a Dios, pero Él nos da los indicativos de cómo hacerlo. Vean una vez más, por favor, el versículo 22. Acerquémonos, y empieza hablando con corazón sincero. La primera manera en que un creyente se debe de acercar a Dios es de manera sincera o verdadera. Eso habla de un corazón sincero dedicado a la búsqueda de Dios. Es como decir que es una hipocresía pretender acercarse a Dios cuando de antemano nosotros sabemos que nuestra mayor preocupación no es Dios, sino nosotros. Eso es hipocresía. Así que el creyente debe de luchar para desarraigar esto y ser muy honesto en su búsqueda de estar cerca del Señor. Y luego viene hablando, también dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Con certidumbre. Los hebreos aferraban a las formas de adoración del antiguo pacto. Su seguridad reposaba en los rituales para ser aceptados por Dios. Pero el nuevo pacto puso fin a esto. Y así que cada persona, cada creyente debe de estar consciente y debe de tener la certeza
que él puede ir a Dios con plena confianza de que no es salvo por un sistema ritual, sino que es salvo mediante los méritos de Cristo. Así que nos podemos acercar a Dios con plena certeza. En tercer lugar, también con verdadera humildad. El texto dice, purificados de nuestros corazones de mala conciencia. Es decir, llegamos a Dios con el conocimiento de que somos indignos de estar en su presencia y que la única razón por la cual somos aceptados y escuchados es por el sacrificio de Cristo. A veces, hermanos, si observáramos nuestras oraciones, observaríamos tanta arrogancia en la manera en que un creyente se acerca al Señor. Pero lo hemos de hacer con verdadera humildad, sabiéndonos indignos, y que la única dignidad que un creyente posee, y mejor que la que este mundo ofrece, es la que nos otorga Cristo. Y termina diciendo, con pureza, con pureza. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestra limpieza proviene de Cristo. Él es el que hace posible que Dios nos vea justos. Pero esta verdad no anula el deber de cada creyente de santificarse. Cada vez que vayamos a Dios por medio de Cristo, el creyente debe de examinarse a ver si verdaderamente hay algo que previamente deba de dar a Dios. Un pecado no confesado, una carga no confesada, algo o cualquier cosa que nos impida acercarnos de manera correcta a Dios. Así que la primera exhortación que vemos aquí es: acérquense a Dios gracias a lo que Cristo ha hecho posible, de manera verdadera, con certeza, con humildad y de manera limpia. Pero hay una segunda exhortación que dice el escritor. Vean el versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra sociedad, hermanos, a menudo usa la palabra esperanza como un eufemismo para una ilusión o para expresar un anhelo de lo imposible. Pero esto no es lo que nosotros queremos comunicar cuando hablamos de la esperanza en el contexto cristiano. De hecho, nosotros deberíamos de estar conscientes que la única esperanza válida en el sentido estricto de la palabra es la esperanza cristiana, porque es una verdadera confianza en que Dios cumplirá todas sus promesas, una verdadera confianza de que todo será renovado. Es algo que sabemos que va a suceder porque hemos experimentado las primicias de la salvación. A diferencia de nuestra sociedad, decimos que la esperanza es la verdadera esperanza solo si tenemos razones suficientes para creer que esto se va a lograr. Y Dios anhela comunicarnos que nosotros tengamos tal esperanza y tal seguridad de que nuestra esperanza es firme y auténtica porque el que la prometió es fiel. Así dice el escritor: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Así que nuestra esperanza y nuestra salvación no se basan en nuestros sentimientos. El llegar a la meta de la vida cristiana no se basa en nuestros logros, ni en nuestra justicia, sino en la de Cristo. Así que es muy común ver que un creyente pase por tiempos de desánimo, de tristeza, de duda, de apatía y muchas cosas más, porque aún sufrimos las consecuencias del pecado que mora en nosotros. Pero el gran peligro es cuando esos sentimientos norman nuestra vida cristiana. Por ejemplo, el desánimo no debería hacer que un creyente deje de congregarse, por poner un ejemplo. Pero sin duda, una fe que no está firme vacilará rápidamente.
Una fe que no está firme rápidamente será presa del sentimiento que lo arrope en ese instante. Y considero, hermanos, que ese es el problema de la mayoría de los cristianos. Viven presos de sus sentimientos. Viven presos de sus sentimientos. Y lamentablemente nuestras conductas reflejan el sentir que nos domina en ese instante. Pero el llamado de este texto es vivir presos no a los sentimientos, sino a la esperanza de la fe. Y la razón porque fiel es quien lo ha prometido. Así que solo los cristianos tienen verdadera esperanza porque el que nos hace tales promesas es fiel. La fidelidad de su palabra y esa fidelidad vista por medio de toda la historia nos da la base para decir tenemos una verdadera esperanza y confianza en que Dios va a lograr todo lo que Él ha dicho que hará. Y a causa de esa fidelidad, nosotros somos llamados a ser fieles, a mantener una fe firme. Si viéramos en la Escritura, hermanos, un pequeño esbozo o un pequeño rasgo en que hay cierta duda en que el Señor vaya a cumplir sus promesas, yo estoy seguro que la vida de los creyentes en su mayoría sería una vida totalmente en doble ánimo. Si viéramos un texto de la Escritura que nos dijera, mira, yo prometí salvar a todo aquel que acude a mí en fe, pero si en el proceso de su vida yo noto duda, yo noto que pecan y que son constantes en eso, me siento en la libertad de devolverme de mi promesa. ¿Cuál sería nuestro sentir? ¿Cuál sería nuestra manera de vivir levantándonos cada día y no tener la certeza de cuál va a ser nuestro destino? Pero dice la Escritura que fiel es quien lo ha prometido. Y si el Señor en su soberana voluntad es fiel y ha dicho, yo salvaré perpetuamente a todos los que confían en mí por medio de Cristo, así va a ser hasta el final. De tal manera que Pablo dijo, estoy persuadido que el que lo salvó completará esa obra hasta el día de Jesucristo. Nada ni nadie, ningún acto, ninguna persona puede frustrar los propósitos eternos de Dios. Es por eso que Pablo en Romanos 8 dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el Señor es fiel, porque el Señor se proyecta como fiel. El gran problema es que a veces pensamos que esa fidelidad es hacia los hombres, pero no, el Señor es fiel a su palabra, a sus promesas, a su carácter. Entonces somos llamados a mantenernos firmes, puesto que la promesa es fiel. Si Dios no fuera fiel, no habría razón para exhortarnos a una vida de fidelidad. Pero puesto que Dios es fiel, la exhortación es mantengámonos firmes sin fluctuar. Y de hecho, esto nos lleva a nuestra última exhortación, que es considerémonos unos a otros. Acérquense, manténganse. Y ahora dice, considérense unos a otros. Una fe firme, hermanos, a partir de la fidelidad de Dios, será manifiesta en todo lugar. Y no solo dentro de un contexto cristiano. De hecho, esa fe firme primordialmente es un llamado a que sea una fe constante, incongruente en todas las esferas del hombre. Y lo diré de esta manera, hermanos. La fe cristiana, pienso que tiene dos grandes responsabilidades. Una es emitir y la otra es recibir. Menciono que emitir es una de las grandes responsabilidades de la fe, porque él conlleva el transmitir lo que creemos. Nuestro Señor llamó a esto el ser luz y sal. Dentro de un mundo de tantas corrientes, somos llamados a ser luz, a ser sal, a anunciar cuál es la esperanza que hay en nosotros.
Es por eso que no podemos ser cristianos a escondidas. Es por eso que no es correcto que nuestros vecinos, amigos y familiares no conozcan que somos creyentes. Cada uno debe de asumir la responsabilidad de emitir su fe. Pero en esta última exhortación se nos da otra responsabilidad del ejercicio de la fe y es la de recibir. Por eso dice, una vez más en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta segunda responsabilidad que todo creyente tiene respecto a su fe es la de recibir el estímulo necesario de otros creyentes para el crecimiento de la fe, especialmente para el desarrollo del verdadero amor y de las buenas obras. Recordemos esto, hermanos, y es muy importante. El crecimiento en la vida cristiana es el resultado de un trabajo dentro de una comunidad llamada iglesia. Nadie va a crecer de manera individual. Quizás tú cuentes con una familia cristiana y es de gran ayuda. Quizás tú tengas amistades cristianas y van a ser de gran ayuda. Pero el crecimiento completo e íntegro de un creyente es dentro de un contexto eclesiástico, principalmente. Tú puedes decir, bueno, mira, es que yo escucho todos los días predicaciones por YouTube a buenos predicadores, y eso, la verdad, es bueno. Si tú lees libros, es muy bueno. Pero el crecimiento auténtico y natural es dentro de un contexto eclesiástico. Es por eso que en todo el Nuevo Testamento vemos delineado lo que es la iglesia y lo que es la membresía de la iglesia. Si tú sueles escuchar, por ejemplo, a los pastores que están ahorita sonando mucho, te van a ser de mucha bendición, pero déjame decirte una gran realidad que quizás tú ya conoces, pero que a veces olvidas. Esos pastores a ti no te conocen, no saben cómo te llamas, no saben tus carencias, no saben tus dolencias, no saben tus necesidades. Dentro de la localidad de la iglesia, sí. Los hermanos, junto con los líderes, sí sabemos, como decimos aquí en México, cuál es el pie de donde más cojeamos. Es por eso que el estímulo es de unos a otros, exhortarnos, estimularnos para desarrollar las buenas obras y el amor auténtico. Los pilares de la vida cristiana, hermanos, son muy simples, pero pues a la vez tan profundos. Y se les dice a los niños desde que empiezan sus clases: ora, lee tu Biblia y no faltes a la iglesia. Ora, lee tu Biblia y no faltes a la iglesia. Así que yo te quiero animar, hermano, a que ese estímulo, a que tú ruegues a Dios que te dé la humildad necesaria para recibir el estímulo de otros creyentes, para que crezcas, y que al mismo tiempo el Señor te otorgue sabiduría para estimular a otros en las áreas que tú consideres necesarias, que otros necesitan, y todo con el gran propósito de ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No lo vamos a lograr solos ni de manera aislada. Así que tenemos una base firme para poder llevar una fe fiel y resistente. Nos podemos acercar a Dios, tenemos lo necesario que es la fidelidad de Cristo para mantenernos firmes y tenemos el apoyo eclesiástico de los creyentes para perfeccionarnos unos a otros hasta llegar todos juntos a la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites meditar en tu palabra, nos permite, Señor, recordar que Cristo ya ha hecho posible, Señor, que estemos cerca de ti. Danos lo necesario, Señor, para estar lo más consciente que podamos de lo que significa, Padre, estar en tu presencia. No son nuestros méritos, no son nuestras justicias, Señor, es Cristo el que hace posible todo esto. Y ayúdanos, Señor, en tener en alta estima este medio de gracia que es
el tener intimidad, Padre, hacia ti. Gracias, Señor, por la iglesia, porque nos permites tener un lugar para perfeccionarnos mutuamente, y rogamos, Señor, para que pronto, cada vez más, nos acerquemos a tu imagen, Señor. Y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.